Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. Estamos este mes hablando acerca de Jesús, ese desconocido. Y justamente porque estamos viviendo en una época en que todos creemos que conocemos a Jesús, pero cuando empezamos a descubrir quién es Él, resulta que es un desconocido para nosotros. Y vamos a leer en Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, el versículo 53, la última parte del capítulo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, acaba Jesús de relatar 7 parábolas, dice, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo así allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Hay una recopilación de cuentos orientales, medievales, del medioevo, que están en este momento alterando las librerías en Buenos Aires. Yo tuve oportunidad de conversar con 2 libreros de librerías importantes que me decían, estamos enloquecidos con esto, porque todas las mujeres están viniendo a la librería para comprar las 1001 noches. Claro, el asunto es que dice, compraban las 1001 noches y a los 3 días volvían y decían, pero no está Onur. Y ese era el problema, ¿no? No lo encontraban allí, no lo encontraban. Dice, así que ahora tomamos la costumbre de decir, mire que estos libros no tienen nada que ver con la historia de la televisión. Son cuentos medievales, cuentos medievales. Bueno, yo creo que lo mismo sucede con el Evangelio, ¿no? Si leemos desprejuiciadamente el Evangelio, nos daríamos cuenta que el Jesús del Evangelio no tiene nada que ver con el Jesús que aparece pintado por allí, que es como leer las 1001 noches, no tiene nada que ver con lo que está pasando por la televisión. Nada tiene que ver este Jesús con las películas, con los telefilms, con las series televisivas que se han hecho, y además también con mucho de lo que los religiosos enseñan. Mucho de esto está ajeno a lo que realmente Jesús es. En todo lo que se dice, se muestra siempre, y no critico esto, es lógico que se haga, se muestra siempre a Jesús con una intencionalidad. Es decir, siempre hay una intención detrás. Esa intencionalidad muchas veces es buena, pero es muy difícil captar todo lo que Jesús sí es en una película o en una serie de televisión o en lo que sea. Y a veces no es honesta, también tenemos que decir esto, a veces no es honesta. Busca siempre la película subrayar el ángulo que le interesa al productor, al director, sin tener en cuenta la totalidad. Y chocan siempre con 2 cosas que, si usted se fija, son los 2 problemas de todas estas películas. Chocan con 2 visiones, y usted puede mirar la película y decir, esta está ubicada desde este ángulo y esta está ubicada desde este ángulo. Y yo quiero hablar un poco de estas 2 visiones que aparecen en algunos films que todos ustedes conocen y que hemos visto, y esta otra visión que aparece en otros films que todos hemos visto también y todos conocemos.
Hace 50 años, por ejemplo, el movimiento hippie puso de moda a Jesús. En los Estados Unidos había un movimiento que se llamaba la Revolución de Jesús. Y decían que, como ellos predicaban la paz y el amor, Jesús también había predicado la paz y el amor. Y algunos hablaron de ellos como la generación de Jesús. Claro, pasado el tiempo nos dimos cuenta que la generación de Jesús. Pero en aquel momento pasaba eso. Y fue en ese momento cuando un director danés intenta hacer una película, se llamaba Jens Jørgen Donsen, director danés, propone hacer una película desde uno de los ángulos, que es la visión humanista de Jesús, la visión humanista de Jesús. Quería filmar una película que se llamaba Los Amores de Jesucristo y consiguió que el Instituto Cinematográfico danés le diera el dinero para hacerla. Sería una película semipornográfica sobre Jesús. Se produjo un gran escándalo mundial y Dinamarca prohibió que la película se rodara en su territorio. Pero nada más que esto. Quiere decir que el director quedó con todo el dinero y le prohibieron que la hiciera dentro del territorio, dentro de ese territorio, del territorio danés, y se fue a Francia. Y usted sabe que los pueblos en Francia buscan siempre estas cosas, porque estas cosas significan movimiento económico, entradas y todo lo demás, y allá llegaron a un pueblito y el pueblito dijo, ¿qué? ¿Vienen a filmar? Sí. ¿Traen dinero? Sí. Quédense acá. Y tuvo que intervenir el gobierno francés por el problema que traía esto, y se opuso. Esa película indudablemente tenía un interés particular. Mostrar a un Jesús bien humano que se identificara con los hombres, lo iba a mostrar bebedor, lujurioso, degradado, con un liderazgo únicamente humano y renegando, por supuesto, la película de toda base histórica. ¿Qué intentaba esta película? Quitarle a Jesús toda divinidad. Quitarle a Jesús toda divinidad. Quiere decir que la orientación era quitémosle a Jesús la divinidad, quedémonos con la humanidad de Jesús únicamente. Y el fenómeno se multiplicó, porque no solamente las películas, sino que hay una intensa literatura sobre esto, relacionando, usted sabe, lo conoce esto, relacionando a Jesús con María Magdalena, etcétera. Y si usted va hoy a cualquier librería, tiene una cantidad de títulos referidos a esto, tratando de quitarle a Jesús la divinidad. Es un movimiento humanista que subraya la humanidad de Jesús y quiere un Jesús absolutamente humano. Absolutamente humano. Por el otro lado, hay películas, como por ejemplo la película Jesús de Nazaret, que todos conocemos, y la mayoría de las películas cristianas, que destacan la parte divina de Jesús y muestran la divinidad de Jesús. Pero muchas veces, cuando usted ve cómo lo presentan, parecería que es un Dios disfrazado de hombre. Es un Dios disfrazado de hombre, que no es un hombre auténtico, ¿no? No es un hombre auténtico. Usted vio cuando, por ejemplo, van a visitar las autoridades, el presidente, o cuando lo hizo, por ejemplo, el presidente de Chile con el asunto de los mineros, que fue a visitar las minas, ¿no es cierto? Entonces lo primero que le dan es un casco para que se ponga. Y usted lo ve entrar ahí con los mineros y usted dice, se disfrazó de minero. Porque otra cosa es un minero auténtico, ¿no? Y me parece en estas películas que a Jesús es como si le hubieran puesto un casco, ¿no es cierto? Y parece que es un Dios que se ha disfrazado de hombre. Un Dios que se ha disfrazado de hombre. No aparece como un hombre auténtico. Yo estuve mirando esta semana algunos trozos justamente de la película Jesús y decía, este Jesús trata de ser fiel al Evangelio, pero no es un hombre. No es un hombre como todos los hombres. Usted lo ve y no se confunde con todos los demás. Es totalmente diferente, totalmente diferente. Y parece que tienen temor de mostrar la humanidad de Cristo.
Quiere decir que hay dos corrientes. Por un lado, quienes hablan de la humanidad y subrayan la humanidad y se olvidan de la divinidad. Y por otro lado, los que contestan y lo hacen tan divino que se olvidan de lo humano. Se olvidan de lo humano. Por eso, cuando apareció por allí una película que se llamaba La Última Tentación de Jesús, se armó un lío tremendo aquí y fueron a la televisión a defenestrar la película. Y en un momento dado el periodista que los reporteaba y viéndolos tan enfervorizados les pregunta, ¿ustedes vieron la película? Dice, no, no la vimos. Es decir, les había molestado el hecho de que en el título viniera la palabra tentación. Porque ya intuían entonces que si Jesús era tentado, estaban subrayando únicamente lo humano. Quiere decir que hay quienes quieren jerarquizar la humanidad de Cristo y hay quienes quieren jerarquizar la divinidad de Cristo. Son exageraciones siempre, que aparecen y que nos plantea el problema de esta mañana. Y el problema de esta mañana es, pero ¿cómo era realmente Jesús? ¿Cómo era? ¿Cómo lo pintan unos o como lo pintan otros? ¿Cómo era verdaderamente Jesús? Por eso la importancia de conocer los evangelios. La importancia de conocer los evangelios. Esta semana estuve conversando con un hombre judío comprometido. Muchos de ustedes lo conocen, Marcos Aguinis. Y entonces hablamos con él acerca del antisemitismo. Y le dije, ¿por qué cree usted que hay tanto antisemitismo en nuestro país y en el mundo occidental? Cuando resulta que Jesús fue judío, María fue judía, Pedro fue judío, todos los discípulos fueron judíos, la primera iglesia tenía más de 3.000 judíos. ¿Por qué cree? Y él me dijo, porque hay un problema en el mundo occidental. No leen la Biblia. No leen la Biblia. Y como no leen la Biblia, se basan en conceptos que han fabricado conceptos. Dice, porque si leyeran la Biblia, dice, entonces esto desaparece. Y dice, y lo peor del caso es que muchos cristianos leen únicamente el Nuevo Testamento, la parte de los evangelios, y no leen la parte de atrás. Dice, entonces no ven la continuidad histórica. Ahora, no me lo estaba diciendo un cristiano, me lo estaba diciendo un judío. Y estaba diciendo, ustedes no leen el Evangelio, ustedes no leen la Biblia, y ese es su problema. Caramba, había dado en el clavo, ¿eh? Lo que nos pasa es que no leemos la Biblia, no leemos el Evangelio, y entonces tenemos la idea de la película que vimos, de lo que nos contaron desde el púlpito, de lo que dijo fulano de tal, del libro que leí, pero no del Evangelio. Y por eso hay que ir al Evangelio. Es en el Evangelio donde tenemos la respuesta. Cuando vamos al Evangelio, ¿qué es lo que nos encontramos acerca de Jesús? ¿Qué es lo que nos encontramos? En primer lugar, el Evangelio nos dice que Jesús es 100% humano. 100% humano. No 50%, 100% humano. Su vida sigue el camino de lo humano. Nace en un hogar humilde, como tantos otros, vive en una aldea en Galilea, que es una aldea pobre, toma el oficio de su padre como carpintero, asiste regularmente a las sinagogas todos los sábados como todos los judíos, 30 años vive así. Y nadie lo miró y dijo, tiene algo raro. Quiere decir que era un hombre como todos los hombres. Era un hombre como todos los hombres. 30 años pasa con ellos. Nadie registra nada extraño en él. Y cuando vuelve ya al comenzar su ministerio y al hacer los primeros milagros, vuelve, la gente dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Como diciendo, ¿de dónde saca todas estas cosas si es uno como nosotros? Lo que quiere decir que Jesús es 100% hombre. Conoce
La gente conoce el oficio, conoce a toda su familia. Finalmente, no solamente nace, vive, muere, y vive y visita a su pueblo como hombre, sino que muere también como hombre, agoniza y expira como todos los hombres. Quiere decir que hay todo un proceso que me muestra que Jesús era humano, era 100% hombre. Durante los 3 años de ministerio, relatados extensamente en el Evangelio, se muestra al hombre, a Jesús el hombre. Juan relata que pasa por la provincia de Samaria y se sienta junto a un pozo de agua y manda a sus discípulos a buscar comida. ¿Por qué? Porque como todos los hombres está cansado y necesita comer. Luego de un día agotador sube a un barco y cruza el mar de Galilea y se duerme sobre una almohada que hay allí. Hay una tormenta y ni siente la tormenta por el cansancio que tiene. Como todos los hombres necesita dormir y necesita reponer fuerzas. Entra en la aldea de Betania, tiene una familia de amigos y como todos los hombres hacen amistad. Y la amistad es una característica del ser humano, no solamente la familia, sino los amigos. Y Jesús tenía amigos en esa aldea. Y cuando se muere su amigo, él va hasta la tumba y llora, como todos los hombres lloramos cuando se muere alguien que queremos. Lo que quiere decir que la Biblia habla de un Jesús que se conmueve ante el dolor, que es compasivo, que come, que bebe, que duerme, que se cansa, y que se enoja también, que se enoja. Un sábado fue a la sinagoga, los religiosos lo irritaron, no querían que sanara a un hombre, y dice entonces, mirándolo alrededor con enojo y entristecido por la dureza de los corazones de ellos, ¿usted quiere un Jesús humano? Lee el Evangelio. Lee el Evangelio. Yo dije una vez en otro lugar, que Jesús se enojó y vinieron como 10 personas a decirme, ¿dónde se enojó Jesús? Digo, mira acá. ¿Por qué? Porque tenían una imagen de Jesús que nunca se enojaba. Pero cuando sacó a los mercaderes del templo, ¿usted qué cree que estaba? ¿Alegre? ¿O estaba enojado? Lo que quiere decir que Jesús, como todos los hombres, se enojaba, se entristecía, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, lloraba, se compadecía. Tienen razón entonces los humanistas, Jesús era humano. Tienen razón. Y no era un 50%, era 100% humano. Tienen razón los humanistas. 100% humano. Pero por el otro lado aparece la otra faceta de Jesús. La otra faceta de Jesús. Lo invitan a una boda y se acaba el vino. Y se frustra la fiesta. Y entonces lo llaman a Jesús. Y Jesús dice, ¿qué es lo que tienen? Y tenemos 6 tinajas de agua. ¿Y para qué las tienen? Es para lavarse ritualmente. Llénenlas de agua. Y convierte el agua en vino. Y esto no lo puede hacer un hombre. Esto no lo puede hacer un hombre. Sube al barco con sus discípulos, arrecia la tormenta, se duerme como hombre. Pero lo sacuden, lo hacen despertar. Y él para la tormenta. Y esto no lo puede hacer el hombre. Esto no lo puede hacer el hombre. Los que están con Jesús ven algo diferente en el ministerio de Jesús, cuando lo acompañan en esos 3 años de ministerio. Pedro lo ve como un hombre, como un maestro, hasta que un día Jesús le da una indicación sobre la pesca y aparece la pesca milagrosa. Y cuando Pedro ve que de ese mar del que él no pudo sacar nada, cuando tiró la red, según le decía Jesús, sacó. Él le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Está diciendo, porque hay algo diferente, distinto.
Cuando la samaritana se acerca al pozo donde Jesús está cansado, esperando la comida que van a traer sus discípulos, y se pone a conversar con Jesús, Jesús le empieza a contar la vida de ella, no la vida de él, la vida de ella. Y ella baja al pueblo y me dijo todo lo que soy. ¿No será este el Cristo enviado de Dios? Hay algo que trasciende lo humano. Cuando muere Jesús en la cruz, el centurión romano, que está acostumbrado a ver morir gente, y lo ve morir, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Quiere decir que el Evangelio nos muestra que Jesús es 100% Dios, 100% Dios. Quiere decir que este Jesús es un 100% hombre y un 100% Dios. Y usted dice, esto es un absurdo. Si alguien es 100% una cosa, no puede ser 100% otra cosa. Y por eso no se puede hacer una buena película sobre Jesús. Porque es muy difícil entender y plasmar lo que es el gran misterio de la encarnación. Que Dios se haya manifestado en carne. Este es el misterio. Este es el misterio. Dios fue manifestado en carne. Cuando Jesús llegó a su tierra, en el pasaje que hemos leído, se produjo una gran confusión en la gente. La misma confusión que tienen todos los que van a filmar una película sobre Jesús. ¿Cuál era la confusión de esa gente? ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María, su padre José y toda su familia que nosotros conocemos? Esto es lo que conocían. Por el otro lado, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde puede hacer estos milagros? ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Es decir, están confundidos porque lo ven hombre y lo ven Dios. Dios. Y usted dice, pero nadie puede ser un 200%. No, nadie. Es porque trasciende la razón humana. Trasciende la razón humana. Y entonces aparecían en ellos que se daban cuenta de que no podían entender esto, se admiraban porque estaban ante lo maravilloso, se admiraban, pero por otro lado se resistían a aceptarlo porque no lo podemos entender. Y fíjese que las dos cosas están, ¿no?, allí en el pasaje. En primer lugar se maravillaban, dice, de lo que veían, pero por el otro lado no podían creer que esto era verdad, porque estaban ante el misterio de Cristo. Y entonces surgen las dos cosas, las dos frases que decimos siempre. Esto es increíble, esto no puede ser. Es increíble, no puede ser. Pero podía ser. La misma actitud hoy, 100% hombre, y dice, no puede ser Dios. 100% Dios, no puede ser hombre. Pero Dios está más allá de la lógica de los hombres. Dios está más allá de la lógica humana. Dios trabaja más allá de lo que nuestra mente puede alcanzar. Dios está más allá de todo eso. En la conversación que tuve con Aguinis esta semana, le pregunto al final, dígame, ¿qué piensa usted de la muerte que se declaró toda la vida agnóstico? Pero no me diga qué piensa de la muerte. ¿Qué piensa de su propia muerte? Usted que es agnóstico. Y él me dijo, hay algo que no se puede captar. Y usted sabe que él es neurólogo y fue un cirujano. Y él me dice, en lo que se estudia del cerebro se nota que hay una zona en el cerebro que se mueve cuando la persona tiene una vivencia profunda, espiritual, que demuestra que hay algo más allá con lo que se está comunicando. Porque me dijo, indudablemente, hay un mundo que está más allá, que no podemos alcanzar, porque vivimos en el mundo de más acá. Y le dije, bueno, le voy a decir cuál sería mi respuesta para usted.
hay un punto donde esos dos mundos se encontraron, que es en Jesucristo. Y por eso Jesucristo es un misterio. Porque en Él se junta la eternidad y el tiempo. Las dos cosas están juntas en Él. El Dios eterno y el hombre. Y por eso Jesús en el Evangelio se lo llama Hijo del Hombre, porque subraya su humanidad. Y se lo llama Hijo de Dios, porque subraya su divinidad. Cuando llegamos a Jesús no estamos frente a cualquier personaje de la historia. Estamos frente a la intersección entre el cielo y la tierra. El momento en que Dios se encuentra con nosotros en Jesucristo. Y cuando llegamos a entender esto, entendemos que ese abismo que nos separa de Dios, ese abismo que nos separa de lo eterno, de lo que no entendemos, de lo que no es, que está más allá, encuentra el puente perfecto que lo comunica. Y por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el camino. Para que ustedes que están aquí, abajo, limitados, puedan llegar a lo eterno, puedan llegar a aquel que tiene todo poder y toda sabiduría. ¿Y para qué vino Jesucristo? Vino para atender ese camino, vino para atenderlo. Y para atender ese camino tenía que participar de las dos cosas. Y por eso tuvo que ser 100% hombre. Y por eso me entiende a mí en mis debilidades, en mis problemas y en mis angustias. Y tiene que ser 100% Dios. Porque entonces puede tenderme la mano y sacarme de todo eso. Ese Cristo maravilloso donde se une lo humano y lo divino, ese Cristo que se levanta en la resurrección mostrando que era mucho más que hombre, ese Cristo que está diciendo sí, 100% hombre porque nace, vive y muere, pero 100% Dios porque resucita, es el Cristo que nos tiende la mano. Es el Cristo del Evangelio, no es el Cristo de la película, no es el Cristo del telefilm, no es el Cristo del libro, es el Cristo del Evangelio. Y ese Cristo del Evangelio es el que llena nuestro corazón de vida cuando nos acercamos a Él. Es el Cristo que puede transformar nuestro corazón. Es el Cristo que puede cambiar nuestra vida, porque es hombre y porque me entiende, pero también porque es Dios y tiene todo poder. Es el Cristo al quien yo le puedo contar lo que me pasa, porque me va a entender, porque vivió mi propia vida, sufrió lo que yo sufro, murió mi propia muerte, y es el Cristo que puede contestarme aquello que yo no sé, porque es el Cristo, es el Hijo de Dios también, es Dios manifestado en carne. Y a veces vagamos por el mundo llevando nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras tensiones, y tenemos por allí un Cristo colgado del cuello o colgado allí, y nunca nos hemos puesto a pensar qué significa ese Cristo para nosotros. Nunca nos hemos puesto a pensar en la gran dimensión del Cristo que es capaz de levantarme porque no es solamente hombre, sino Dios. Y a veces miramos al Cristo crucificado y decimos, sufrió como nosotros. Y creemos que nosotros estamos también destinados únicamente a sufrir. Y no pensamos que ese Cristo resucitó porque es capaz de darnos vida, porque puede levantarnos de donde estamos. Cristo vino para eso, para que nosotros encontremos en Él la vida, para que encontremos el camino, para que no vivamos angustiados, afligidos, con temores, pensando en la muerte, horrorizados, para que asumamos que somos humanos, pero que asumamos que podemos tener un destino eterno si nos acercamos de todo corazón a Jesucristo. Y esta mañana estamos aquí recordando a Jesucristo, hablando de Jesucristo. Y lo miramos a Jesucristo en el pasado, pero hablamos de Él en presente. Porque ese Jesucristo no queda en la tumba. Ese Jesucristo resucita y ese Jesucristo está presente. Y por eso el lema que tenemos escrito aquí dice que uno mayor que el templo está aquí. ¿Por qué?
Porque donde hay 2 o 3 que se reúnen en el nombre de Cristo, allí está Él, cerca de nosotros. Y hoy Cristo está cerca tuyo, esta mañana. Está cerca tuyo. Y sabe lo que te pasa, y sabe lo que tenés en el corazón. Y sabe tus angustias y tus problemas y tus cargas y tus culpas y tus pecados, sabe todo. Y es el único que puede tomarnos para perdonar nuestro pecado. Es el único que puede descargarnos de nuestra culpa. Es el único que puede darnos una nueva vida. Y lo que tenemos que hacer es decir, si Él es el camino, yo voy a tomar ese camino. Porque es el camino que me lleva hacia Dios. Y es un acto de fe. Trasciende lo humano. Es la fe que ponemos en el Cristo que está vivo, en el Cristo presente, lo que nos levanta, lo que nos hace trascender, lo que trae paz a nuestro corazón y lo que nos trae la alegría de la vida y la alegría de la resurrección. Esta mañana podemos acercarnos a ese Cristo resucitado para vivir una nueva vida. Nos vamos a inclinar en oración allí donde estamos. Señor, gracias porque esta mañana hemos podido llegar hasta este lugar y hemos podido abrir el Evangelio y hemos podido mirar a Jesucristo en la grandeza de lo que Él es. Te agradecemos porque Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo como somos tentados nosotros y supo mantenerse firme. Y te agradecemos porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y tiene el poder para levantarnos, y tiene el poder para cambiar nuestra vida. Y Señor, te rogamos que esta mañana podamos salir de aquí con la certeza de que nos hemos tomado de las manos del Cristo eterno, del Cristo de Dios, de ese Señor que nos comprende como somos, pero que nos ama tanto que no nos deja como somos, sino que nos da respuesta y nos guía por un camino de cambio, de transformación en nuestra vida. Ese Cristo que entra a nuestro corazón cuando por la fe nos acercamos a Él, para producir esa transformación desde adentro. Te agradecemos, Padre, por esto. Te agradecemos porque hoy estamos abriendo nuestro corazón en oración y tú nos escuchas, porque lo estamos haciendo a través del camino que Jesucristo mismo abrió en la cruz. Y te agradecemos porque hoy todavía tenemos la oportunidad de traer nuestras cargas, nuestras faltas, nuestros pecados, y encontrar en Jesús el perdón. Gracias, Señor, porque tu gracia, tu amor, tu misericordia para con nosotros sigue estando presente también esta mañana para todos los que estamos aquí. Señor, te pedimos por quienes han estado hoy movilizando su fe hacia ti, que han abierto su corazón a Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que la bendición tuya los esté alcanzando, que puedan realmente salir de este lugar sabiendo que Jesucristo es su Salvador, que las cosas viejas han pasado, que la culpa ha sido quitada, el pecado ha sido perdonado y que empiezan una nueva vida con Cristo Jesús. Señor, bendice a cada uno de los que manifiesta esto, y que puedan salir con el gozo de Jesucristo y llevar ese gozo a su hogar, a su familia, para que todos puedan gozar de la paz de Jesús y de la alegría de la vida. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu misericordia al habernos traído hasta este lugar. Ahora te pedimos que en esta semana tú nos bendigas y nos guardes. Recibe, Señor,
nuestra alabanza y nuestra adoración esta mañana. Nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.